presentar el contador. Okay. Estaba viendo de actualizar el diagrama de clases. Me quedó algo medio roto. Sí, alguien me había dicho... El diagrama... Qué buena pregunta. Si es conveniente que lo hagan antes o cuando lo terminen. Depende un poco de lo que les sea más fácil a ustedes. Al menos cuando... si es que lo hacemos en computadora. Todavía no definí si lo vamos a hacer en computadora o les pido que lo hagan en papel y después me lo suban. Empecé, porfa. Es que más o menos van a estar perdiendo tiempo en esto de lo que estoy haciendo yo a mano. Ven que estoy sacándole las cosas, haciendo que se vea bien. Es medio un tema. Yo ahora lo estoy haciendo en compu más que nada para que les quede prolijo y lo puedan ver. Pero a mano sí, tenés que escribir, pero podés escribir menos incluso y es más fácil poner las flechas. Y aparte quiero saber si lo saben hacer también. Entonces por eso está la decisión. Bueno, cosas que faltan acá es relacionar estas clases. Por ejemplo, niño tiene muchos elementos. Necio y adulto deberían... ¿Está sonando una alarma? Ok, ahí. Creo que había quedado la alarma del relojito. Perdón. Lo que pasa es que creo que estoy perdiendo el audio. Creo que quedó saliendo de nuevo por... Claro. Ahora lo puse... El output había quedado por el... como por el enchufe del auricular y yo ahí tengo enchufado el micrófono y no tengo auricular, entonces tengo que cambiarlo al sonido del monitor y nada, me había olvidado. Por las dudas les aclaro, el monitor que tengo tira sonido. No es que falopié y estoy diciendo otra cosa. Bueno, entre niño y adulto, perdón, entre adulto y necio deberían compartir algún contrato, entonces estaría bueno modelarlo con una interfaz. ¿Qué nombre quieren ponerle a esa interfaz de lo que tienen que entender? Dame los dados. ¿Cuál es la intención? O sea, ¿podemos hacer algo que agrupe a los adultos y a los adultos necios? Y tal vez no.
Sin que sea la palabra adulto, porque ya adulto tenemos la clase, entonces ahí es también donde nos debería hacer ruido. Le podríamos poner asustado. Tal vez le hubiera puesto asustador, pero es el que asusta, entonces asustable. No sé, asustable. ¿Soy un asustable o un asustado? Implemento caramelos por susto. Y lo que nos faltaría decir acá es que tanto adulto implementa asustable como adulto necio. Fíjense que esto lleva bastante tiempo, entonces por eso mi idea es que lo hagan con papel probablemente, porque nos evita el tema este de tener que acordarnos de estas cosas. Y bueno, cosas que nos evita, por ejemplo, no sé, adulto tiene niños, entonces podríamos ponerle, o sea, no hace falta que repliquemos el atributo, podemos ponerle adulto tiene una lista de niños. Okay. La respuesta de cuándo conviene hacerlo fue depende. Depende de lo que te sea más fácil. No hay una preferencia, o sea, yo suelo hacerme un borrador y como que le voy agregando cosas cuando lo hago a mano y le voy agregando las cosas que me importan. Si, por ejemplo, cosas que nos interesan de acá por el alumno, del adulto. Y lo que más me importa saber son que tiene caramelos por susto, la cantidad de caramelos a dar asustado y si puede ser asustado. La tolerancia y los niños con mayores A son medios métodos auxiliares, entonces puedo no ponerlos, porque si bien están, no me aportan tanto valor como los otros, como los que estaba diciendo recién. ¿Sí? Entonces puedo poner menos métodos de los que realmente existen. Lo importante es que ponga métodos, ¿sí? Los más representativos de esa clase. Por ejemplo, de adulto los que más me importa es caramelos por susto, ¿sí? Es como principal. Después de adulto me va a importar cantidad de caramelos a dar asustado porque se sobrescribe y poder ser asustado también se sobrescribe. Entonces, ese es como importante entenderlo y que esté. En capacidades, en niño me importa capacidad de susto e intentar asustar del adulto. Sí, porque son justo los dos métodos principales. Entonces, esos me interesa que estén. Bueno, en adulto necio debería agregar el caramelos por susto, aunque medio que se sobreentiende porque implementa la interfaz asustable, pero si no podemos agregarlo. Y en elemento vemos que no tiene ningún mensaje, pero tiene un mensaje importante, ¿sí? Que es la capacidad de susto del elemento. Entonces, si bien tiene un atributo, vamos a poner el método capacidad de susto, que si bien es un getter, en este caso es un getter que es bastante importante. ¿Sí? Entonces como que pueden ir jugando con los métodos que muestran para ponerlos más representativos. Por eso yo suelo hacerlo de a poco, porque a medida que voy escribiendo los métodos, sí o sí los que pongo en el workspace tienen que estar. Entonces son los primeros que agrego en el diagrama de clases.
Pero nada, eso depende como ustedes quieran. Mi recomendación es que solo pongan los métodos importantes porque si no el diagrama de clase va a ser un quilombo. Niño conoce al adulto, onda, iría una flecha llena de niño adulto. No, porque niño no tiene un adulto, no conoce a un adulto específico, conoce uno temporal, sí, que es el que le pasan por parámetro, que lo tenés reflejado acá. Sí, acuérdense, la flechita significa que tiene un atributo de ese tipo. Sí, en este caso, la flechita es que adulto tiene una lista de niños. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestro diagrama principal. Tenemos elementos, tenemos object que heredan de elemento para sobreescribir la property esta. Estas clases después son discutibles, perdón, estos objetos son discutibles o no si los queremos, que fue lo que discutimos antes. Adulto que hereda, perdón, abuelo que hereda de adulto y adulto necio que hereda de asustable, que implementa asustable y adulto que implementa asustable. Y después, bueno, era la discusión que hablábamos antes. Tal vez podíamos hacer que adulto necio herede de adulto. Pero vamos a seguir. Sí, acuérdense que de esto hay distintas soluciones, no hay una única solución. La que estamos haciendo no es la única solución que hay. Incluso se le pueden discutir cosas porque vimos que hay cosas medias raras. Pero bueno, vamos a seguir. Después nos dicen la legión. La legión dice que los niños son más efectivos si asustan en grupos, que son llamados legiones del terror. De estas sabemos que la capacidad de asustar de una legión es equivalente a la sumatoria de las capacidades de sus miembros, ¿sí? Entonces, o sea, la legión es una representación de un conjunto de niños que tiene capacidad de asustar, ¿sí? Muy parecido a un niño, y eso es importante. La cantidad de caramelos en posesión de la legión es equivalente a la sumatoria de caramelos en posesión de sus miembros. Eso también es bastante interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño sabe decirte sus caramelos en posesión. Al igual que los niños, cuando intentan asustar, reciben caramelos. Sin embargo, los caramelos van a las arcas del líder de la región, perdón, de la legión. El líder es el miembro con mayor capacidad de asustar, ¿sí? Y bueno, dice, dado un conjunto de niños, crear una legión. Toda legión debe tener al menos 2 niños, por lo que la creación debe fallar si no se cumple esta restricción. Ok. Bueno, esto estaba más que nada pensado para un tema que no vimos y que no estamos dando ahora, ¿sí? Pero se puede resolver igual el requerimiento ese. Lo que nos dice el enunciado es lo siguiente. Solo se puede crear la legión con mínimo 2 niños. Entonces, o sea, no puedo hacer un new de legión directamente. Esto quedó así. Si no, o sea, yo no puedo hacer new legión y pasarle 2 niños, o pasarle un niño solo, o demás. La única forma de hacer esto es tener un tercer objeto, ¿sí? No sé, creador legión, al cual le diga, créame una legión, y le pase, por ejemplo, 2 niños, niño 1 o niño 2. O supongan que quieren pasarle una lista porque quieren crearle tal vez o 1 o n. Niño 1, niño 2. O sea, no
tengo opción, ¿sí?, de hacer un new de legión directamente, si no tengo que tener un objeto que se encargue de hacer la validación para después hacer el new. Entonces, podríamos crear el objeto creador de legión, niños, y que su método crear, perdón, le puse los parámetros en cualquier lado. Y si le metemos dos atributos que sean integrante 1 e integrante 2 a la clase legión. Podés hacerlo, pero nada te asegura que no puedas hacer un new directamente de legión. O sea, siempre podrías crear una legión faltándole un valor. Va a quedar inicializado en null, en undefined, los valores. Si vos instanciás una legión sin esos dos atributos, nada, no quedan referenciados, nada más. No hay nada como que te obligue. ¿Sí? Entonces sí o sí tengo que tener un tercero que ejecute la validación para después lanzar una excepción. No habría otra forma. Sí, en otros lenguajes esto se puede hacer, sí, porque hay forma como de redefinir el new. En el caso de Wollock no hay forma de redefinir el new, por lo tanto no hay una forma como de validar algo dentro de lo que instancia el objeto. En otros lenguajes hay forma como de sobreescribir ese comportamiento, sí. En Wollock, en Java, JavaScript, Ruby, un millón de lugares. Entonces podemos hacer niños, podríamos chequearlo si la cantidad que hay de niños, 6 creo que era, 6 length, ¿qué pusimos antes? Ya ni me acuerdo. 6, sí, 6. Si es mayor a 2, haces un return de new legión con los niños. Si no, self.error, no, menor igual, mayor igual, o lo pueden comparar al revés. No podés crear una legión con niños.6. Llega a ver al menos 2. Creo. Igual si se olvidan el mayor, el igual, no pasa nada. Tipo, tipo, a lo sumo les diré, debería ser igual, pero no les descuenta nada, es un tema pavada en un parcial. Eh, ¿Cómo me estás rompiendo el corazón? No le gustó que lo haga por la rama del ELS. Esto de instanciar condicionalmente aparece en el parcial. No sé, ni idea.
No lo pensé. En principio te hubiera dicho que no, pero ahora que ya lo vimos, puede entrar. Em, sí, entonces es eso, es delegarle a un tercero la posibilidad de crear a una legión. No es nada muy loco, es un objeto que sabe crearte la legión. Una cosa importante que deberíamos hacer cuando haces esto es nunca hacer new de legión, sino siempre llamar al creador de legiones. Listo. Nada. Y listo, ya lo resolvimos. O sea, conceptos nuevos no creo que hayan aparecido en el parcial de lógico. Sí, tal vez usar un predicado que no conocieron, o sea, no, pero no iba de nada de lo que no vieron. O sea, esto es lo mismo que si usaran un mensaje nuevo dentro de los que están en la guía de lenguajes. O sea, si les digo, no sé, tienen un objeto tal que debería retornar tal cosa, deberían poder usarlo. El tema son los conceptos nuevos. Sí, o sea, creo que todos son capaces de entender, tipo decir, ah, bueno, tienen tal objeto, pueden mandarle tal mensaje y que es distinto a decir, no sé, vieron object y de golpe hay clases. Y tipo, pero no vi clases. Y bueno, ahí sí, es distinto conceptualmente. Pero no sé, si les dijera las colecciones ahora entienden el mensaje sort. Bueno, deberían poder usarlas igual. Porque conceptualmente es lo mismo, no hay un cambio. Bueno, sigamos. Lo otro que pedía es hacer que una legión intente asustar a una persona obteniendo los caramelos y aplica. Entonces, la legión, que yo acá la modelé como clase, ¿qué es lo que cambia con respecto al niño al intentar asustar a una persona? O sea, ¿o qué mensaje debería entender según lo que habíamos escrito en el workspace? Intentar asustar. Sería. Ah, no, Vale. va de nuevo, Martín. Capacidad de susto, me Veo, confundí palabra. por suerte veo que vibra el cosito, pero parece que esto quedó mal configurado. A ver. Dale ahora. Decía que tipo tienen que tener capacidad de susto. Exactamente. Igual que el niño, tiene que entender capacidad de susto. Si ven que ustedes hablan y yo le hablo encima ignorándolos, avísenme porque se me cambió de vuelta el coso este. Ok, capacidad de susto tiene que entenderlo, ¿sí? Pero además, pero acá no solo está pidiendo, creo que la capacidad, ¿verdad? Sino que lo intente asustar. O sea, acá estamos ya en intentar asustar a alguien. O sea, estamos no en capacidad de susto, sino en esto. Que esto tal vez necesita capacidad de susto. Sí, o sea, lo que queremos decirle es legión, intentar asustar a un adulto. ¿Se ve eso?
Sí, ¿no? O sea, se ve que estamos haciendo el intentar asustar, no la capacidad. Entonces vamos a implementar y dice que para asustar, si lo leemos un toque más arriba, dice reciben caramelos, sin embargo los caramelos van a las arcas del líder de la legión. El líder es el miembro con mayor capacidad de asustar. Entonces, básicamente esto es self-leader, o sea, dame el líder de la legión, y de alguna forma le tengo que decir incrementar caramelos de adulto, caramelos por susto. O sea, tengo que... no, acá va self. Sí, o sea, el líder es al que le tengo que incrementar los caramelos. Entonces, fíjense cómo, vamos a dejarlo picando un rato, pero fíjense que esto es bastante parecido, donde está niño, a esto. Sí, esto es incrementar caramelos, ¿no? O sea, vamos a agregar el incrementar caramelos, porque lo necesitamos que lo sepan. Fíjense cómo ahora se van pareciendo más. Self. O sea, acá te autoincrementás y en el otro se lo dice al líder. Y el parámetro es el mismo. Lo dejo picando, seguimos, ¿sí? Y después vemos si lo cambiamos o no. Entonces, esto va a venir al líder, el método líder lo podemos implementar. Líder dice, ¿cuál era el líder? ¿Cuál era? El líder es el miembro con mayor capacidad de asustar. Entonces, líder es igual a niños. Max. ¿Sí? Por ejemplo, creo que esta no la vimos incluso en clase. Niño. O sea, te da el objeto que tiene, que cumple, te da el número más grande. Capacidad de sustos. Sí, le faltan las llaves y me van a faltar siempre las llaves, tipo. Costumbre de escribirlo en otro lenguaje. Soy medio lelo a veces. Nada, o sea, Max, ¿sí? Si ustedes se paran sobre Max, o si no, control barra espaciadora, acá Max, closure, creo que les decía, o si no está en la guía de lenguaje seguro, pero recién me lo ofreció, es un malvadesco. Max, el paréntesis, me gusta. Ya está. Fíjense que dice, bueno, a ver si le hago zoom porque si no, no van a ver nada. Acá estamos. Y da un ejemplo. Tengo una lista de strings, Max, el elemento,
le pido la longitud, entonces se queda con el string cuyo resultado de la lambda es el más grande. ¿Sí? Si acá tuviera ABCD, me daría ABCD como resultado. Sí, es correcto lo que decís, Martín. Se puede hacer sin los paréntesis también. Yo lo pongo los paréntesis más que nada para que no se confundan de que esto es un parámetro y no es que es como la definición de un método o alguna cosa así. Pero nada, entonces vamos a chequear si esto está bien. Para eso vamos a ir al intentar asustar. Sí, va a llamar al caramelos por susto. El caramelos por susto, ¿qué necesita que entiendan? Las cosas que mando a caramelo por susto. Y esto lo teníamos acá, más o menos. ¿Qué necesitan saber del niño? La tolerancia. Perdón, la capacidad de susto necesitamos. Es lo único que necesitamos del niño para poder para saber si esto está bien. Entonces ahora sí, vamos a implementar el capacidad de susto. En este caso no es niño. Gracias, acá me lo acabo de copiar del que pasó Alison hace un ratito. Capacidad de asustar. Correcto. Y lo otro que dice, entonces, fíjense que acá ya les daba la pista. La capacidad de asustar de una legión es equivalente a la suma de las capacidades de sus miembros. La cantidad de caramelos de la legión es equivalente a la sumatoria. ¿Por qué necesitamos la cantidad de caramelos a dar? A ver, cantidad. ¿Necesitamos para algo esto? O sea, en algún lado necesitamos el método este caramelos. Vamos a ver. ¿Por qué me lo dice? Seguramente por algo lo digo. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos metiendo, fíjese que el filter se hace sobre lo que agregamos en la lista. Entonces, si acá nosotros le mandamos la legión, o sea, ahora lo que lo está tratando de asustar es la legión. Entonces, acá en la lista vamos a tener legiones. Y para que este filter ande, las legiones tienen que entender el mensaje caramelos. Entonces, por eso es que me dice cómo se implementa la cantidad de caramelos, ¿sí? No es porque siendo molesto, sino que me da una razón. Gracias, Alison. Yo sigo copiando el código que pasas. Thank you. Entonces, vamos a ver que ahora la lista de cosas que hay acá no son más niños. ¿Qué son? Pueden ser niños o pueden ser legiones. ¿No? ¿Se ve eso? Fíjense cómo este requerimiento les agregó, les hizo un cambio. ¿Sí? Ahora tengo niños y legiones que se pueden usar como iguales. Entonces, ¿los podemos llamar asustadores? Cómpreme el nombre. Uy, chao.
Sí, o sea, si hubieran leído todo el enunciado desde el principio y ya tuvieran esto en mente, le hubieran puesto la variable asustador directamente y no niño. Entonces, buenísimo. ¿Tenemos que cambiar algo más? Intenta asustar a una persona obteniendo los caramelos y aplica. ¿Sí? Y le va a incrementar los caramelos en base a lo que te diga el adulto. El adulto va a recibir un asustador, lo va a agregar en su lista, va a fijarse si lo puede asustar al asustador y le va a dar la cantidad de caramelos que correspondan. Y la cantidad de caramelos que corresponden es la tolerancia por la tolerancia que es los niños, esto ya no deja, ya deja de ser niños y pasan a ser asustadores. Ya el adulto ahora no trabaja más con asustadores, con cosas. Si vamos a nuestro diagrama, como para actualizarlo, ¿qué es lo que apareció ahora? Una clase legión, y dentro de la clase legión se comporta igual que el niño. Entonces, parece que los asustadores tienen que cumplir el contrato, que fue estos métodos que estuvimos implementando acá. Entonces, podríamos decir que hay una interfaz asustador que debería entender caramelos, capacidad de asustar, seguro. Y probablemente el intentar asustar, ¿no? Porque lo estamos usando bastante. Y ahora lo que nos faltaría decir es que tanto niño implementa asustador, legión implementa también asustador, adulto no tiene más una colección de niños, sino tiene una colección de asustador. Vamos a ver cómo queda el diagrama. Lo podemos poner hacia abajo para que quede un poco más lindo, a ver. Porque esto era así. Estoy grabando, ¿no? Sí. Bueno, queda medio raro. Adulto. Acá medio que lo hago a prueba y error hasta que quede lindo. Por eso no me convence mucho lo del coso. Lo voy a hacerlo en compu, pero bueno, ahí tienen. Ahora ya es más fácil implementar un nuevo asustador. Tiene que entender esos tres mensajes. No tengo que hacer nada medio raro. Tiene que saber sus caramelos, su capacidad de asustar y tiene que poder intentar asustar a alguien. Y bueno, la clase Legión podemos poner además que tiene un conjunto de niños. Clase Legión. Lo rompí. Ahora. Bueno, está bien. Si no te gusta, diagrama.
Creo que lo rompí en otro lado, pero... ¿Qué borré? Ah, miéntale. Ahí dice Seba Nimia que tenés la cámara prendida, por las dudas te avisa que haya sido sin querer. Em, buenísimo. Entonces, fíjese cómo ahora es más fácil de entender. Si quisiera implementar un nuevo asustador, tengo que saber que tengo que implementar esos mensajes. Líder no es necesario y, y listo. De los que ¿cambiamos algo de estos? No. Lo único que cambiamos en adulto es que ahora reciben un asustador y no un niño. Asustador, vamos a cambiarlo. Y fíjense cómo además, y bueno, adulto necio también. Fíjense cómo además el método este que yo renombré, que era asustador con caramelos mayor, como era opcional, no era obligatorio y no lo, como era un método secundario y no lo pusimos en el diagrama, no hizo falta que lo cambiemos. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas con este punto? Quizás habría estado bueno tener un test para asegurarnos de que adulto y niño siguen funcionando bien. Sí, sí, sería lo ideal, o sea, si estuviéramos haciendo un trabajo práctico, obvio, y si estuviéramos laborando, seguro. Yo no creo que les dé el tiempo en el parcial para hacer un test. Tal vez si haces un codiguito así como el de esto, como para pegarlo y ver qué anda, podrías, tipo lo corres y si anda, anda y bueno, más o menos estás más cubierto. No se los voy a pedir por un tema de que no creo que les dé el tiempo, pero sí, se hubiera sido ideal antes de hacer eso, de cambiar el nombre y ver de que está todo ok y demás. Pero nada, o sea, si quieren hacer el test, por mí no hay drama. Tema es el tiempo. Si se olvidaron justo de renombrar uno o les quedó alguna cosita que sea una pavada, tipo justo renombraron, por ejemplo, renombraron, no sé, niños acá y uno se les olvidó, no pasa nada en el parcial, ¿sí? Acuérdense, la idea es, lo vamos a ver, corregir el código semánticamente y si tienen un error de sintaxis o justo renombraron una variable y se olvidaron de cambiar en un lugar, no pasa nada. Sí, les vamos a decir como para que sepan, pero no, no es que van a desaprobar por eso. ¿Sí? Bueno. El otro punto, ¿sí? De
de la Legión dice lo siguiente. Nos informa que los niños han aprendido a formar legiones de legiones, ¿sí? O sea, ya se agrupan las agrupaciones. Es decir, legiones donde sus miembros pueden ser niños u otras legiones. Si es necesario hacer algún cambio, y la pregunta es, si es necesario hacer algún cambio para soportar este requerimiento, realizarlo, de lo contrario explicar por qué es posible. Entonces, mi duda es, ¿hace falta hacer algún cambio o no hace falta hacer algún cambio? ¿Qué opinan en base a lo que hicimos? Y esto es más conceptual de entender la solución. O sea, hablando mal y pronto, le están preguntando si la solución, si la legión y los niños, sí, a ver, la legión tiene una lista de niños. Entonces, cuando yo quiero una legión, me gustaría en esos niños o en esa lista poner legiones. Entonces, la gran pregunta es, ¿la legión y el niño son polimórficos? Sí, o sea, para soportar una legión de legión, lo interesante acá es que en vez de niños, en esta lista haya legiones. Pero para que haya legiones, las legiones tienen que ser polimórficas con los niños. ¿Cómo me doy cuenta si la legión es polimórfica con los niños respecto a legión? O sea, si la legión puede usar de forma polimórfica a los niños, ¿qué cosas hay que darse cuenta? Si aceptan la misma interfaz, deberían serlo. Responden a los mismos mensajes. Exacto. En particular, a los mensajes que esté usando Legión. ¿Sí? O sea, es importante que se respete del lado de la Legión, porque la Legión está usando esta lista. ¿Sí? O sea, tienen que ser todos los mensajes que como Legión le mandás a los elementos de niños. ¿Sí? O sea, básicamente es eso lo que tiene que entender. Entonces la pregunta es, Legión, ¿entiende caramelos? ¿Sí? O sea, si yo acá en vez de poner un objeto niño pongo un objeto Legión, ¿va a funcionar? Sí. ¿Por qué? Porque justo el que estoy definiendo acá es caramelos. Entonces, cuando a Legión le pida los caramelos, va a tener ese mensaje. Entonces, estamos bien. Los niños. Entonces, acá hago niños.zoom capacidad de susto. ¿Las legiones entienden capacidad de susto? No, exactamente. Ojo, sí, pero no. Es un sí, pero no. O sea, saben darte la capacidad de susto con el mensaje capacidad de asustar, pero no entienden el mensaje capacidad de susto. Tienen nombres distintos. Pero podríamos renombrarla, exactamente. Podemos renombrarla. ¿Para qué? Para hacerlas polimórficas. Lo único que habría que fijarse antes es quién usa esa capacidad de asustar. Vamos a buscarlo. No hay nadie que lo use. Eso es raro. Ah, lo que debe haber pasado es que esa capacidad de asustar lo copié yo de lo que me pasó ahí a Allison y tal vez le puso un nombre distinto. Vamos a ver, capacidad de susto. Seguramente lo use alguien. Sí, acá está, el asustador. Y niño tiene que entender capacidad de susto, que de nuevo es el que está acá. Que precisamente tanto capacidad, bueno, le puse capacidad, le puse mal el nombre. Capacidad de susto y caramelo son de la interfaz asustador. Entonces, tanto las legiones como niño son asustadores, entonces justo entiende los dos mensajes.
Entonces, lo único que hay que hacer para soportar ese requerimiento es nada. Sí, lo único que sí podemos hacer para mejorar la expresividad es decir que en realidad las legiones no están compuestas ni por niños, sino por asustadores. ¿Sí? Y fíjense cómo todo funciona por polimorfismo. Lo único que hicimos es cambiar el nombre de la colección para darle un nombre más representativo. Pero como habíamos hecho que esto sea polimórfico, que tanto las legiones como los niños se comporten iguales, esto va a andar. Entonces, ¿por qué es posible? Y básicamente porque tanto la legión como los niños son polimórficos en cuanto al uso desde la legión. Sí, la legión quiere pedirle a los asustadores, y bueno, acá hay que cambiar los distintos lugares. A los asustadores, sus caramelos y su capacidad de susto, y tanto la legión como el niño saben responder ambos. Entonces no funciona. Y fíjense como este punto, pensándolo bien, tipo y haciéndolo ahí pausado, salió de una sin tener que cambiar nada. Al menos en el diseño. Renombramos dos variables nada más. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No. Genial. Bueno, entonces lo pauso un segundo la grabación, más que nada para seguir con el otro punto por separado, si tienen como los videos de los tres puntos.